Hola amigos de Aprender Gratis. En este vídeo vamos a quitar el fondo de esta imagen con Photoshop para hacerlo transparente y quedarnos solo con el cactus. Para ello se nos podría ocurrir utilizar la goma de borrar que se encuentra aquí. Pero, ¿qué pasa si escogemos esta herramienta? Tenemos que ir con mucho cuidado con los bordes y cuesta mucho tiempo que quede bien. Podemos probar modificando los valores de arriba para adaptar nuestra goma, pero no deja de ser muy difícil. Para borrar fondos cuando tienes un objeto que tiene estos pinchitos, o pelo, o cosas difíciles de borrar, puedes utilizar otros dos tipos de goma, que son la goma mágica y la goma borrafondos. Este es el efecto que hace la goma mágica. Coge un color y elimina todo lo que detecta que es de ese mismo color. Podemos cambiar aquí arriba el valor entre 0 y 255 para definir la tolerancia del color, es decir, cuánto se tiene que parecer el color de la imagen al seleccionado para que se borre. Si ponemos un valor de tolerancia alto, te lo borra bastante bien, pero si te fijas, se come a la imagen en las zonas difíciles, como en los pinchos en nuestro caso. En cambio, si lo ponemos demasiado bajo, no lo borrará suficientemente. Podrías ir seleccionando con paciencia, pero para que te quede perfecto te vas a eternizar. Para eso se inventó la goma de borrar fondos. Esta herramienta borra las zonas que tienen un color parecido al mismo, pero no afectan a toda la imagen, sino solo a las zonas por las que pases. Así, te detecta el fondo sin que tengas que tener tanto cuidado. Si no te funciona, es porque estás poniendo unos niveles de tolerancia demasiado altos o demasiado bajos. Cuesta un poquito encontrar el valor adecuado, pero cuando lo encuentres se borrará el fondo casi como con magia. Dale a me gusta si te ha parecido útil este vídeo, pero no es la única manera de borrar fondos. Si quieres seguir aprendiendo, mira el siguiente vídeo y suscríbete.